aquí presencial y también quien nos está siguiendo online, y especialmente a las personas que están como ponentes en la mesa, ¿no? Porque les ha tocado un trabajo especialmente arduo, ¿no? Para este seminario. Me presento. Mi nombre es Patricia Cuenca, soy profesora de Filosofía del Derecho de la Carlos III y soy investigadora del Instituto de Derechos Humanos, ¿no? De esta universidad que asume, ¿no? El liderazgo en el estudio. Y bueno, estoy aquí porque además no soy la responsable del grupo de discapacidad dentro del estudio, y bueno, también he hecho una mano en la coordinación general, pero ahora estoy sobre todo aquí, ¿no? Como persona responsable, ¿no? del grupo poblacional discapacidad en este estudio, ¿no? Que quiere transformar el modelo de cuidados y algo más, ¿no? Que luego diré algo de esto, ¿no? Voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa y también a la persona que nos acompaña online como ponentes. Explico un poquito cómo hemos pensado la dinámica, ¿vale? Y empezamos con la sesión. Bueno, en primer lugar, de parte del estudio, ¿no? Me acompaña también José Juan Oses, que forma parte del equipo de análisis social del estudio, que es las personas, ¿no? El equipo que se ha ocupado del estudio cuantitativo y también del cualitativo, muy importante en el estudio, ¿no? Con entrevistas y grupos de discusión, y que también, ¿no? Intervendrá al principio de la sesión. Y después nos acompañan en la mesa el profesor Antonio Luis Martínez Pujalte, que es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández, ¿no? De Elche, es director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE APSA y también forma parte del patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad. Nos acompaña también, ¿no? Con un largo viaje, ¿no? Por lo que estoy oyendo, ¿no? Agustín Huete, que es profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, es también autor de diversos estudios sociales, ¿no? Sobre discapacidad y otras formas de discriminación, ¿no? Es consultor, docente e investigador en políticas de inclusión en España, en Europa y también en Iberoamérica, y tiene, bueno, trabajos que nos han sido de mucha utilidad, ¿no? También en el estudio, ¿no? Y nos acompaña online Inés de Araoz, que es coordinadora del Departamento Jurídico de Plena Inclusión España, y Inés también, ¿no? Desde esa labor, pues, es autora de muchos informes y estudios, ¿no? Que también, pues, hemos utilizado, ¿no? en nuestro estudio. Entonces, bueno, la dinámica que vamos a seguir, os cuento un poco, ¿no? Desde el estudio lo que hemos hecho, ¿no? Es compartir con las personas que están como ponentes en la mesa, pues un poco un resumen de los avances que hemos tenido hasta ahora, ¿no? En el grupo de discapacidad, que son provisionales, pero bueno, hemos conseguido avanzar. Todavía tenemos hasta octubre, ¿no? Para mejorar, ¿no? Todos los contenidos de ese informe, que hay un informe transversal, ¿no? La perspectiva transversal e interseccional es súper importante, pero luego también, ¿no? Va a haber un informe por cada grupo, ¿no? Y un poco, bueno, pues la idea de esta sesión es como mejorar, ¿no? Como ha dicho Rafa, aprovecharnos de todos y de todas, ¿no? Para poder mejorar los contenidos, ¿no? Y plantearnos todas las dudas. Entonces, como os decía, le hemos pasado a las personas ponentes un resumen, ¿no? de más o menos 18 páginas o algo así, ¿no? De los contenidos de un informe que hoy por hoy tiene casi 200, o sea, que hay que sumar y luego resumir, ¿no? Pero hemos avanzado, y un poco la idea también para que las personas que están en la sala, que igual no han tenido acceso a ese papel, y las que están online, pues puedan seguir mejor la sesión, es en un tiempo muy reducido, con lo cual vamos a tener que contar las cosas muy rápido, pues un poco contaros un poco ese papel, ¿no? Las cosas más importantes que están en ese, ¿no? En ese papel. Bueno, voy a empezar yo hablando un poco, ¿no? De lo que es el enfoque y el marco conceptual, ¿no? Desde el que nos aproximamos, desde la discapacidad, a ese proceso de transformación, ¿no? Del modelo de apoyos. Bueno, lo ha dicho Berta. Bueno, el enfoque de derechos, o sea, eso marca, ¿no? Toda la aproximación, ¿no? Que hacemos desde el estudio al tema, ¿no? Es esencial. También una visión, ¿no? de la discapacidad, que es una visión integral, que considera que la discapacidad es una condición, es una situación, ¿no? Modelo social, barreras sociales, y que la interacción entre condición y situación pues hace que la discapacidad sea también una posición de subordinación, y creemos que la institucionalización, que lo digo siempre así partido, pues no soy capaz de decirlo seguido bien, ¿no? ¿No? Creemos que eso tiene que ver, ¿no? El modelo que tenemos de cuidados ahora tiene que ver con esa posición, ¿no? de subordinación o de subordiscriminación que ocupan las personas con discapacidad, ¿no? en la sociedad. Y una cuestión compleja, que sé que es polémica y que todavía estamos dando vueltas y que igual podemos discutir, tiene que ver también con cómo nos acercamos a los conceptos de institucionalización y desinstitucionalización. Y entonces, nos parece que desde un enfoque de derechos, bueno, esto no solamente nos parece a nosotros, hay como un consenso, ¿no? En los organismos internacionales y también en las personas expertas, en pensar que, y desde el enfoque de derechos es lo más importante, o sea, lo más importante es cambiar la cultura institucional,
¿no? Una cultura institucional que tiene unas señas de identidad que tienen que ver con el aislamiento, con la segregación, con la despersonalización, con la desconsideración, ¿no?, de las decisiones personales, de la voluntad, de las preferencias, con poner primero las necesidades de los servicios y luego a las personas, con un uso generalizado de restricciones que limitan la autonomía. O sea, esas serían las señas de identidad de una cultura que está presente, porque cuando pensamos en instituciones pensamos en centros residenciales, sí, claro, pero puede estar presente ahí y también en otros sitios, incluso en el hogar familiar, por la falta de apoyos, ¿no?, desde lo público, ¿no?, a las personas que están recibiendo cuidados en el hogar, que como luego nos explica José Juan, en el caso de discapacidad son la mayoría. Entonces, si pensamos así la institucionalización o las instituciones, el proceso de transformación lo entendemos en el sentido sobre todo de cambiar la cultura. Cambiar la cultura sea donde sea que se dé esa cultura, ¿no? Con lo cual, esto no quiere decir, ¿no?, que que lo que vamos a proponer en el estudio no signifique cerrar algunas instituciones, pero quizá también supone una transformación, quizá algunas pueden estar alineadas con un enfoque de derechos, esto hay que verlo, y además va más allá, si pensamos institución centro residencial, es cambiar cualquier modalidad de cuidado que tenga esas señas de identidad, con lo cual creemos que este punto de vista es más ambicioso, ¿no? Ya digo que esto es problema, ¿no? Puede ser polémico y quizá es algo que podemos discutir y que estamos dando vueltas desde diferentes partes del estudio. Bueno, a partir de aquí, un poco el contenido de nuestro informe tiene que ver con los ítems, ¿no?, que en la licitación del Ministerio, ¿no?, estamos obligadas a estudiar, pero que tienen todo el sentido. No tiene 3 líneas principales. Una primera gran línea tiene que ver con estudiar la situación, ¿no?, cuál es la situación actual, ¿no? Y para eso, porque no tiene sentido que yo lo repita, ¿no?, y que luego José Juan insista en ello, ¿no?, pues un poco le pido a José Juan que nos cuente un poco lo que ámbito 1, ¿no?, que es nuestro ámbito 1, el equipo de análisis social en el estudio, pues a qué conclusiones ha llegado, ¿no?, sobre la situación de los cuidados o apoyo de las personas con discapacidad en España. Entonces, cuando quieras. Y ahora vuelvo yo y cuento el resto de él. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, también por el esfuerzo de coordinación, ese trabajo que estáis haciendo. También gracias a nuestros ponentes, nuestros expertos externos, que tienen un gran recorrido, ¿no?, trabajando en estas cuestiones. Bueno, pues de manera muy resumida, voy a presentar los avances de investigación que a día de hoy tenemos, ¿no? Antes de nada, conviene, ¿no?, especificar un poco nuestras fuentes y datos de investigación, fuentes secundarias, documentales de distinto tipo. También estamos haciendo trabajo de campo cualitativo, entrevistas semiestructuradas, grupos de discusión. En las próximas semanas nos gustaría hacer una encuesta en residencias, vamos a ver qué tal se nos da, y todavía nos queda por concluir ese trabajo cualitativo que estamos haciendo, de investigación cualitativa, y también nos gustaría explotar algunos microdatos del SISAT que todavía nos faltan trabajar. Bueno, pues de manera muy resumida, para situar un poco el contexto de nuestra investigación, que creo que lo conocemos, bueno, pues sabemos que España es un país en el que, como bueno, en otros países europeos mediterráneos, pues las familias han asumido un papel fundamental, ¿no?, en la provisión de cuidados a personas en situación de dependencia, siendo las mujeres claramente protagonistas. Bueno, lo siguen siendo, como queda reflejado, de hecho, por ejemplo, en la encuesta sobre discapacidades del INE de 2020, ¿no? Son las madres más que los padres quienes cuidan, las hermanas o las hijas más que los hermanos o los hijos. Eso es una realidad bueno, pues, que podemos constatar a día de hoy. Entonces sí, nos movemos en una cultura familiarista de los cuidados, aunque en proceso de cambio. Las preferencias exclusivas por los cuidados familiares tienden a retroceder y gana cada vez mayor legitimidad el recurso a otros apoyos, servicios sociales, ¿no? Sobre todo en contextos urbanos, entre personas con mayor nivel educativo. Las mujeres también bueno, están más de acuerdo con esto último, de manera que al final la familia sigue siendo fundamental, aunque más en términos condicionales, dependiendo de qué cuidados, ¿no? Cuidados personales, cuidados que tienen lugar en el contexto del hogar, generalmente se van a asignar preferentemente a las familias, ¿no?
En consonancia con estos procesos de cambio, efectivamente constatamos que el uso de los servicios sanitarios, por ejemplo, está ampliamente extendido entre las personas con discapacidad, tal como queda reflejado, ¿no?, en los datos de la encuesta que hizo el INE en 2020. El uso de los servicios sociales es mucho más restringido, ¿no? Voy a, ¿no?, de manera muy sintética. Y claro, podríamos comentar en esta presentación, bueno, pues los avances importantes que se han logrado, ¿no?, en lo que se refiere a las posibilidades que tienen las personas con discapacidad, pues, de plantear sus propios proyectos de vida y de participar en la comunidad. Digo avances en términos retrospectivos, ¿no?, si consideramos bueno, pues el proceso de evolución a lo largo de las últimas décadas. En esta presentación lo que yo voy a subrayar sobre todo son las restricciones, ¿no?, que impiden o dificultan estos avances. En primer lugar, habría que imputar bueno, esos retos, esos desafíos que tenemos todavía por delante a la vigencia de esa cultura institucional a la que se refería Patricia, ¿no?, en la prestación de servicios, apoyos y cuidados formales. Pero también habría que hablar de los efectos de esa cultura familiarista en los procesos de socialización de muchas personas con discapacidad, pero también en la propia administración pública, ¿no? Y luego, por último, hay otra serie de retos y desafíos que trascienden propiamente lo que son las relaciones de cuidado y de apoyo a las personas con discapacidad. Bueno, pues cabe hablar de la vigencia de la cultura institucional en el SAT, ¿no? Si tenemos en cuenta, como sabemos, pues que al final este sistema de asignación de prestaciones se basa en evaluaciones que son parciales, que no tienen en cuenta las necesidades integrales de las personas, sus proyectos de vida y bueno, pues los servicios en los que se van a traducir esas valoraciones o a los que van a conducir van a ser en muchos casos también parciales. Se van a ofrecer, de hecho, en muchos casos con importantes retrasos administrativos, aunque siempre hay que subrayar la importancia de las desigualdades en muchos casos, ¿no?, entre comunidades autónomas, que están reflejadas en ese estudio que ya compartimos, ¿no? Pero por otro lado, además, muchas veces estos apoyos, que van a ser parciales, que van a llegar muchas veces con ciertos retrasos o importantes retrasos, van a ser apoyos insuficientes allí donde llegan, tal como queda reflejado, por ejemplo, en los datos de la encuesta, ¿no?, sobre discapacidades. Y además, muchas veces estos apoyos van a ser excluyentes entre sí. Es decir, en muchos casos, cuando se recibe una prestación o un apoyo, pues se va a perder, o las personas con discapacidad van a perder el que anteriormente tenían, ¿no? Siempre con diferencias importantes entre las comunidades autónomas. En la presentación, pues aludo, ¿no?, a las entrevistas de donde podemos extraer esa información, los testimonios, las distintas fuentes que utilizamos, ¿no? Por otro lado, cabría hablar de la vigencia de esa cultura institucional en el contexto de las entidades privadas y del tercer sector que ofrecen servicios de atención directa a las personas con discapacidad. Con muchos matices, porque muchas de estas entidades del tercer sector están comprometidas con ese proceso o ese proyecto de desinstitucionalización, ¿no? Y ofrecen muchas de ellas apoyos personalizados también en la medida de sus posibilidades, ¿no? Esa cultura institucional, en muchos casos, digo, está claramente, se concreta, se materializa en las propias lógicas organizativas, ¿no?, con las que trabajan estas entidades. Lo hemos visto en nuestras entrevistas, ¿no? Bueno, pues a mí me prestan ayuda a domicilio, no cuando a lo mejor a mí me viene bien, sino cuando me llaman. Además no me va a prestar el apoyo la misma persona, sino que posiblemente sea otra persona. Eso muchas veces dificulta las relaciones de confianza en el caso de la ayuda a domicilio, también en la asistencia personal. En el caso de los centros residenciales, pues todavía constatamos esa estandarización de actividades, falta de transparencia en las normas internas cuando existen,
y se conocen. Bueno, restricciones de tipo mecánico, punitivo, ¿no? Aparecen en nuestras entrevistas con personas que viven o han vivido en residencias. Luego, en cuanto a las propias actitudes del personal que ofrece apoyo directo, ¿no? Atención directa a las personas con discapacidad, pues en algunos casos las personas que hemos entrevistado se referían al trato paternalista que han recibido, por ejemplo, en una residencia, o a la falta de empatía o de discreción que en muchos casos han constatado en las actitudes de los trabajadores, de las trabajadoras que ofrecían asistencia personal, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, esas restricciones al ejercicio de la autonomía y a la participación comunitaria también se pueden imputar a los efectos de esa familiarización, de esa cultura familiarista de los cuidados, ¿no? En la medida en que muchas veces las personas con discapacidad se socializan en entornos donde no aprenden a ejercer su propia autonomía. En muchos casos van a desconocer sus propios derechos, ¿no? Pero además habría que tener en cuenta que en muchos casos hogares, ¿no? Familiares que tienen personas con discapacidad a su cargo reciben, precisamente porque tienen a sus hijos, hijas en casa, unas prestaciones que en muchos casos son fundamentales, ¿no? En términos de ingresos del hogar, ¿no? Me refiero sobre todo a hogares en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión social, ¿no? Bueno, pues el propio SAD, constatamos a día de hoy, privilegia todavía de manera claramente visible, ¿no? Las prestaciones para cuidados en el entorno familiar, mientras que, por ejemplo, la asistencia personal promovida desde la Convención, pues recibe una financiación y tiene una presencia al final, el número de beneficiarios de este tipo de prestaciones pues prácticamente marginal o insignificante, ¿no? También con importantes diferencias entre las comunidades autónomas, ¿no? Luego, por otro lado, cabe hablar de retos y desafíos mucho más transversales que deberíamos o se podrían asumir, por ejemplo, en políticas públicas de distinto tipo, en la promoción de la accesibilidad, ¿no? Pero luego también habría que pensar, claro, participar en la comunidad, en qué contexto, ¿no? Pues vivimos en un contexto, en una sociedad, ¿no? en la que la posibilidad de definir, ¿no? proyectos de vida sólidos y participar o crear, ¿no? Vínculos comunitarios, mantenerlos, es muy complicado para muchísimas personas, ¿no? Bueno, pues eso serían en las tres grandes familias que seguramente, ¿no? Podemos debatir, discutir, ¿no? Tengo mucha curiosidad por conocer pues cuáles son vuestras apreciaciones y también de nuestros ponentes expertos externos al respecto. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a Alicia. Se puede aplaudir si queréis o no. Esto es un minero de trabajo, no hace falta. No. Está bien. Vale, voy a compartir. Compartir la presentación. Bueno, una vez, ¿no? que desde uno de los ámbitos, ¿no? que forman parte, ¿no? del informe del grupo de discapacidad y también de otros, ¿no? en los diferentes grupos poblacionales, ¿no? nos han planteado un poco cuál es la situación, ¿no? Nos quedan por explorar algunas cosas porque hay algunos datos, ¿no? que no hemos tenido tiempo todavía de explotar, y un censo de residencias que anda por ahí dando vueltas y que no sé si nos llegará o no, la información. Esperemos que sí, pero bueno, serían un poco, creemos que vendría a confirmar un poco esta sensación, ¿no? que nos ha transmitido
José Juan. Bueno, nos decía que un poco esta es la estructura, ¿no?, que tendrá nuestro informe, una primera parte donde hablaremos de la situación, ¿no?, de los cuidados, luego una segunda parte para hablar de buenas prácticas y de recomendaciones, ¿no?, y otra parte para hablar del marco ético, jurídico y financiero, que todavía en el financiero, como estábamos teniendo problemas, ¿no?, para tener información, pero ya vamos un poco más encarrilados y encarriladas, bueno, pues no vamos a presentar conclusiones, pero que sepáis que forma parte, como una parte muy importante, ¿no?, también de lo que tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy rápida voy a compartir algunas de las conclusiones, ¿no?, de las que hemos llegado en los diferentes ámbitos temáticos, ¿no?, en los que se divide nuestro estudio en relación con la discapacidad, ¿no? Uno de los temas, ¿no?, que queríamos, que estamos estudiando es el de los factores de riesgo, ¿no?, que llevan a una persona, pues, a un proceso de institucionalización. Aquí hemos diferenciado entre factores personales y contextuales, pero con muchas dificultades, porque desde nuestra aproximación, ¿no?, lo personal siempre implica también algo de situación, ¿no?, o de contexto. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, pues hemos identificado como factores de riesgo personales intersecciones que tienen que ver con la edad, con el género y con el tipo de discapacidad. Pues parece que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial tendrían más riesgos, ¿no?, de entrar en estos procesos, y como factores contextuales pues hemos encontrado factores jurídicos. Aquí el internamiento involuntario, ¿no?, regulado en nuestra legislación, nos parece un factor jurídico clave, ¿no?, que promueve este tipo de procesos, ¿no? También la falta de autonomía, la situación de dependencia y las grandes necesidades de apoyo que tengan que ver con el tipo de discapacidad que tengan que ver, pues son un factor, ¿no?, siempre de riesgo en los procesos de entrar, ¿no?, en las instituciones, si hablamos de los centros sobre todo. Otro factor es la supuesta peligrosidad de la persona para sí o para terceros, ¿no? A veces se dice que pueda tener conductas, ¿no?, que preocupan, ¿no?, en ese sentido. La dimensión sociofamiliar y las redes de apoyo, o yo diría la ausencia o la sobrecarga de las redes de apoyo, ¿no? También conduce a que la cultura institucional esté en el hogar o a que la persona se la termine llevando, ¿no?, a un centro, ¿no?, residencial. Dimensiones socioeconómicas, ¿no?, la forma en la que organizamos los cuidados, pues parece que solo queda, ¿no?, la opción, ¿no?, de la institucionalización, ¿no?, cuando hay otras opciones. Las dimensiones habitacionales, la vivienda se ha revelado en todos los grupos como una cuestión clave. O sea, si no hay un cambio, ¿no?, en la manera en la que vemos la vivienda y en las políticas de vivienda, pues ni se va a poder prevenir, ¿no?, la institucionalización ni tampoco que algunas personas vuelvan, ¿no?, a la comunidad, ¿no? La ausencia de accesibilidad en sentido amplio de todos los entornos, ¿no?, y de todos los servicios es otro factor. Dimensiones sociocomunitarias que tienen que ver con esa concepción individualista, ¿no?, que desconsidera la importancia de los lazos sociales, ¿no?, y de la comunidad. Y luego dimensiones sociopolíticas que tienen que ver, y salen todo, ¿no?, con la ausencia de una política integral, ¿no? Para que el cambio de modelo tenga éxito, pues hace falta, ¿no?, una política que tiene que ser integral. Bueno, aquí se han identificado ya algunas propuestas que luego un poco van saliendo en todos los sitios, ¿no? Desde pues reformar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre internamiento involuntario, apostar por políticas integrales, políticas de promoción de soluciones habitacionales, sobre todo para personas con grandes necesidades, ¿no?, de apoyo, enfoque de derechos, ¿no?, interseccional en todo, apostar por la asistencia personal y por otros, ¿no?, apoyos en la comunidad. Un poco luego se va repitiendo en todo, ¿no? Bueno, también hemos estudiado, ¿no?, como parte del análisis de la situación, qué pasa, lo ha señalado también, ¿no?, José Juan en su intervención, con el uso de restricciones y alternativas. Luego hablaré un poco de las alternativas. Aquí, pues desde el equipo hemos propuesto una definición de restricciones que hemos basado en la definición de discapacidad de la Convención, ¿no? La Convención un poco nos marca también, ¿no?, el camino, ¿no?, en el estudio, y hemos definido las restricciones como actos, prácticas, dinámicas o omisiones en el contexto del cuidado o la asistencia de una persona que tienen el propósito o el efecto, porque hemos pensado que a veces las restricciones pueden ser no deliberadas, ¿no? Ese elemento lo ponía de la definición, ¿no?, de la que partía el estudio, lo ponemos en cuestión, ¿no?, que tienen, el propósito o el efecto de restringir el movimiento, la libertad de decidir o actuar de forma independiente de una persona o el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? En esa aproximación conceptual nos parece claro que las restricciones son un elemento del modelo médico rehabilitador, claramente, ¿no?, y nos parece que también forman parte esencial de la cultura institucional, ¿no?, como una de las señas de identidad, ¿no? Hemos analizado la situación en España, como siempre, no hay datos oficiales, globales, no sé qué, pero la sensación es que aquí se usa mucho. Es verdad que depende, ¿no?, de la institución, etcétera, pues el uso cambia, o sea, puede ser diferente, ¿no?, la prevalencia desde un 7 hasta un 90, ¿no?, en algunas encuestas, pero parece que si nos comparamos con otros países, pues hay una mayor prevalencia del uso de restricciones en determinados entornos. Hemos estudiado el tipo de restricciones
¿no? Siguiendo clasificaciones de plena inclusión. Aquí nos ha interesado mucho un concepto, ¿no? El de blanket restriction, que al final hemos quedado en llamarle restricciones manta o sábana, porque un poco cubren todo, ¿no? Son restricciones generales que de manera rutinaria y sin evaluar riesgos, ¿no? Se aplican en beneficio de la organización, que parecen más sutiles, pero que gota a gota minan muchísimo, ¿no? La autonomía, ¿no? de las personas institucionalizadas, ¿no? Y en ese sentido nos hemos ocupado, ¿no? de este concepto. Hemos analizado las razones por las que se aplican restricciones. Desde el estudio cuestionamos, cuando se habla de razones terapéuticas, nos parece que se utiliza muchas veces un argumento, ¿no? Falsamente protector, ¿no? Y nos parece que no caben, ¿no? esas razones. Hemos analizado los efectos nocivos, ¿no? que puede tener el uso de restricciones en las personas que las aplican, también en los y las profesionales y en las personas que las reciben. Y entonces, bueno, pues nos parece que las restricciones suponen siempre limitaciones de derechos y en muchos casos vulneraciones de derechos. Aquí un tema gordo que luego en el ámbito 3 se va a discutir, ¿no? Cuando se hable de restricciones en concreto con mucho más detalle, es qué posición vamos a tener desde el estudio en torno a la prohibición, ¿no? de las restricciones. Entonces, bueno, así en un primer avance y con discusiones en el propio, ¿no? en el propio equipo, pero siempre con el enfoque de derechos, nos parece que las restricciones en general, el punto de partida es que tienen que estar prohibidas, ¿no? Y tampoco nos valdría decir que tienen que ser el último recurso, porque ya sabemos lo que pasa, que acaban siendo el primero, ¿no? Que cuando hablamos de la excepción, ¿no? acaba convirtiéndose en el primero. Esto no quiere decir que no haya algunas restricciones, por ejemplo, restricciones generales relacionadas con la legislación, pues no portar armas o no fumar en un espacio, pueden estar justificadas, pero nos parece que lo que tenemos bastante claro hasta ahora es que todo lo que tiene que ver con medidas coercitivas, ¿no? con restricciones biológicas o psicológicas que suponen el uso de la coerción, lo que normalmente consideramos como sujeciones, la prohibición tiene que ser absoluta, ¿no? Es algo en lo que estamos ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, aquí hemos hecho también un estudio de experiencias internacionales y de algunas buenas prácticas. Si alguien conoce, ¿no? También las personas ponentes, ¿no? y las del público, ¿no? Alguna experiencia que en ese sentido nos pueda interesar, pues genial si nos lo decís. Y hemos planteado una serie de herramientas. Aquí, bueno, el equipo de discapacidad y en particular, pues Agustina Palacios, que es la responsable de este ámbito y además corresponsable, que me está ayudando mucho, ¿no? en el grupo de discapacidad, pues planteaba que no quería hablar de alternativas, ¿no? Porque cuando se habla de alternativas es como si lo primero fuera una opción, ¿no? Y luego ya tienes esa alternativa. Entonces, como si fueran medidas subsidiarias, ¿no? Entonces ya prefiero hablar como de herramientas, no de alternativas, porque es como, bueno, puedes hacer sujeciones o puedes hacer esto otro, ¿no? O sea, es como ¿no? Querríamos abordarlo de otra manera, ¿no? Y bueno, se proyectan, ¿no? En toda una serie de cambios, ¿no? De paradigma, de toma de conciencia, de participación en política pública, cambios legales, ¿no? Obviamente también, ¿no? Cambios en la aproximación, ¿no? al manejo de algunas situaciones, ¿no? También. Hemos estudiado también, ¿no? Aquí está también María Laura, que ha sido un poco la responsable de esto, ¿no? En el grupo de discapacidad. Hemos intentado identificar buenas prácticas, ¿no? y experiencias de vida en la comunidad en otros países. Aquí todavía, ¿no? estamos desarrollando el estudio. Hasta ahora pues hemos estudiado las de los países que aparecen ahí. Un poco es verdad que al final nos han salido sobre todo experiencias que tienen que ver con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Tendríamos que un poco que ampliar el estudio. También hemos hecho un esfuerzo, ¿no? En este caso María Laura, de sistematizar las recomendaciones internacionales y europeas, ¿no? que hay sobre estos temas, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles afectan al ámbito político, a lo jurídico muy importante, ¿no? al económico financiero. Hemos identificado también unos países donde más allá de experiencias concretas puede haber procesos, ¿no? más amplios, ¿no? que sea interesante estudiar, y tenemos un poco pendiente ver qué es lo que funciona y, como decía Berta, lo que no funciona, ¿no? también en esos procesos, pero hemos podido extraer algunas enseñanzas, ¿no? Parece que es vital, ¿no? el reconocimiento de la capacidad jurídica, ¿no? para que tengan éxito los procesos de transformación, ¿no? Hay un peligro evidente, ¿no? de que al final las prácticas de la cultura institucional se reproduzcan, ¿no? se perpetúen o permanezcan en los servicios que se supone que ahora son de apoyo en la comunidad. Hay que tener mucho cuidado con esto. No hay ningún estado donde podamos decir que se ha eliminado completamente ni los centros residenciales ni la cultura institucional. A veces hay transinstitucionalización, es decir, el paso, ¿no? de unas modalidades de cuidado institucional, ¿no? a otras, y luego otra idea que se repite todo el rato, que es la aproximación integral, ¿no? Esto no puede ser una práctica aislada, ¿no? El cambio de modelo de cuidados tiene que ir acompañado de cambios sociales al más amplio nivel, ¿no?
Otro ámbito, aquí está Rocío, ¿no? Que se ha encargado de esto, sobre todo en el estudio de discapacidad. Es un marco que está un ámbito que está también un poquito menos desarrollado porque necesitamos avanzar, ¿no? También en otros antes de ir aquí. Lo que tenemos súper claro es que si queremos que el proceso de transformación de los servicios tenga éxito, hace falta un cambio, ¿no? En las competencias, en el rol y en la formación de los y las profesionales, ¿no? Que están trabajando en los servicios, en todos, ¿no? Pensando en un sentido amplio, ¿no? Aquí, bueno, tenemos el acuerdo de criterios comunes, ¿no? De acreditación y de calidad de los servicios de atención a la dependencia, que es un hito importante, ¿no? Creo que se han dado pasos importantes, ¿no? Creemos que se han dado pasos importantes en esto. Hemos estudiado muchas experiencias internacionales, viendo si emergían ahí nuevas figuras, ¿no? Que nos pudieran servir de inspiración, y bueno, hemos avanzado algunas propuestas, ¿no? Que tienen que ver con temas de formación, la atención centrada en la persona, o como prefiere Rocío, el pensamiento centrado en la persona, la formación en cultura de los derechos, ¿no? En general para todos las y las profesionales en sentido muy amplio. Bueno, la asistencia personal vuelve a salir aquí, ¿no? Hay que potenciarla, igual hay propuestas, ¿no? Ya para regularla, y bueno, estamos pensando en si haría falta pues desarrollar nuevos grupos profesionales, que luego podemos discutir aquí también en el marco competencial, ¿no? Del ámbito 6. Bueno, una cuestión también importante en el estudio, claro, tened en cuenta que muchas de las que estamos aquí trabajando somos teóricas y teóricos de los derechos, entonces todo el cambio, no todo el marco ético nos parece aquí esencial, el enfoque de derechos, ¿no? Entonces lo que nos parece es que si asumimos un enfoque de derechos, eso supone transformaciones esenciales en el marco ético-cultural en el que se inserta el modelo de cuidado institucional, ¿no? Entonces nos parece esencial el cambio de la cultura, ¿no? Entonces, en el ámbito de la discapacidad, la cultura institucional, ¿no? Estaría marcada por una serie de asunciones, ¿no? En el imaginario social, ¿no? En la cultura y en el plano ético que tenemos que cambiar, ¿no? Algunos cambios pues son los que se señalan aquí, ¿no? Los más relevantes. Bueno, las personas con discapacidad no como objetos de cuidado, sino como sujetos de derechos, ¿no? Una nueva visión de la dignidad y los derechos, donde pensamos que las personas con discapacidad, también las que necesitan apoyo, son seres humanos dignos, agentes morales libres, que deben de poder tomar decisiones sobre sus planes de vida, incluido el apoyo, ¿no? Que quieren. El modelo social, ¿no? De la discapacidad, en vez del enfoque médico, no te centres en la deficiencia, ¿no? Sino mira las barreras, ¿no? Y la persona, la vulnerabilidad como una situación, ¿no? Social, la filosofía de la inclusión, es la sociedad y los servicios los que tienen que adaptarse a la persona, ¿no? Y no al revés, ¿no? La visión comunitaria, en vez de la individualista, ¿no? Que pone el acento, ¿no? En lo importante que es la comunidad para la identidad y el desarrollo, ¿no? de las personas, ¿no? El rechazo al capacitismo y al paternalismo que marcan el modelo, ¿no? Tradicional, equilibrar las relaciones de poder en las relaciones de cuidado y mirar los derechos de todas las personas implicadas, tanto de las personas que cuidan, ¿no? Como de las personas que reciben cuidados o apoyos, ¿no? Revalorizar los cuidados, esto es algo más amplio que no afecta solo a discapacidad, pero es muy importante, ¿no? Y también abogar por su reparto equitativo, ¿no? Entre mujeres y hombres, entre las familias, ¿no? y el Estado también, ¿no? También considerar que el apoyo y el cuidado pues son un derecho, no es algo que da la buena voluntad, ¿no? De los estados, y que si hay fondos, ¿no? Pues se cubre, y si no enseguida se recorta por aquí, ¿no? Sino mirarlo como una cuestión de derechos. Y el tema de la vivienda también. Hace falta un cambio cultural que considere que la vivienda no es solo, ¿no? Un bien de mercado, sino que es un derecho, y esto si no lo cambiamos pues vamos mal, ¿no? Para el cambio. Bueno, a partir de aquí nos parece que emerge una nueva, lo ha dicho Gerard Quinn, no nosotras, ¿no? Una nueva filosofía de los cuidados, ¿no? En un nuevo modelo basado en los derechos, que aboga por servicios personalizados, que se basan en la elección de las personas y que se desarrollan en la comunidad, ¿no? El enfoque de derechos, cuando lo proyectamos en la discapacidad, tiene como consecuencia toda una serie de principios que están en la convención, ¿no? Y que señalamos en el estudio. Y nos parece muy importante que esos principios presidan un nuevo modelo de evaluación de los servicios, ¿no? Nos parece que si se quiere asegurar, ¿no? Que vamos a poner en marcha un proceso de cambio hacia nuevos servicios, hay que evaluar, ¿no? Estos servicios. Por eso uno de los retos que tenemos en el estudio es plantear una auditoría ética, ¿no? De estos servicios, y nos parece que esa evaluación no puede girar en torno a lo que la evaluación de los servicios ha venido girando hasta ahora, ¿no? Perdón, no quiero resultar impertinente, pero teníamos una división de tiempos de 5 minutos. Sí, yo tenía 10, que me voy a pasar 2, creo, sí, pero nada más. Sí. Yo creo que conviene que hagamos coloquio y hablemos, porque hemos venido el papel lo hemos leído todos. Las personas que están en el público, no todas, por eso. Vale, termina en 2 minutos, acuerdo, en 2 minutos acabamos. No, si yo porque hemos venido. No te preocupes, sí, vamos tarde porque nos hemos sobrepasado un poco en las presentaciones y al inicio, pero yo termino
termino enseguida. Decía que desde aquí lo que planteamos son una serie de criterios, ¿vale?, para evaluar la calidad de los servicios, y queremos plantear una serie de indicadores, cosa que no será fácil, ¿no? Y ya medio minuto, ¿no?, el marco jurídico, ¿no?, que creemos que para desarrollar los procesos, ¿no?, de desinstitucionalización es esencial una revisión de los marcos jurídicos. Claro, lo que nos pasa en discapacidad es que el marco jurídico se nos hace enorme, porque si seguimos al comité y pensamos que el cambio no es solamente un cambio del modelo de cuidados, sino que es un cambio que tiene que ver con hacer realidad la vida independiente, pues no tenemos que analizar solo la legislación de discapacidad y de protección social, sino que tenemos que analizar muchísimas cosas, ¿no? Desde, no sé, la vivienda a la atención temprana, a la igualdad y la no discriminación, a la legislación civil. Ahí tenéis todo el listado de normas, ¿no?, que hemos analizado hasta ahora, y las conclusiones que podemos sacar aquí es que hacen falta muchas reformas, ¿no?, en muchos ámbitos, y una cosa que se coincide desde diferentes ámbitos, y lo ha dicho José Juan, es que tenemos que cambiar la legislación en materia de dependencia. O sea, eso ya hay un proyecto, ¿no?, en marcha, ¿no?, para cambiarlo, bueno, pero creemos que hay que ir quizá un poquito más allá, ¿no?, e impulsar otros cambios, ¿no? Bueno, yo lo dejaría aquí y ahora ya daríamos la palabra, ¿no?, a las personas de la mesa. Si queréis, podemos empezar en el orden que os he presentado, ¿no? Empieza si quieres, Antonio Luis. Muy bien, tengo 10 minutos, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de... Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III por invitarme una vez más a participar en uno de sus proyectos, de algún modo. Y bueno, y especialmente me complace el que sea dentro del grupo de discapacidad que dirige mi buena amiga Patricia Cuenca, ¿no? Yo no sé si voy a aportar algo, porque lo primero que tengo que decir es que a mí me parece que el trabajo que se nos ha presentado para su discusión en este seminario es un trabajo de excelente calidad. Sin duda hay aspectos que están pendientes de desarrollo, pero me parece que es un trabajo de excelente calidad, y por lo tanto aportar algo a un trabajo que ya tiene una enorme calidad pues es muy difícil, ¿no? Yo más que nada voy a expresar algunas dudas, y justamente la primera cuestión sobre la que quiero hablar es también la primera cuestión que ha aparecido en la primera presentación que ha hecho Patricia Cuenca. A mí me ha gustado el que el informe que se nos presenta ponga el énfasis en la noción de cultura institucional, y me parece que es muy acertada además la definición que se hace del concepto de cultura institucional. De tal forma que, de acuerdo con la perspectiva del estudio que se está elaborando, da la impresión de que lo que el estudio nos dice es que lo que es incompatible con un enfoque de derechos no son las instituciones en sí mismas, sino la cultura institucional. Y el informe abre la puerta, y lo ha señalado Patricia Cuenca, a la posible transformación de las instituciones para hacerlas compatibles con un enfoque de derechos. Bueno, pues yo creo que esta es una de las cuestiones más interesantes para discutir, y sobre todo porque me suscita dudas, por llamarlo así, permítanme que utilice esta expresión. A mí me suscita alguna duda que este enfoque o que esta aproximación, que yo llamaría aproximación moderada del estudio que tenemos sobre la mesa, sea compatible con la aproximación que, por utilizar la terminología similar, yo llamaría aproximación radical de las directrices sobre desinstitucionalización aprobadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el pasado mes de octubre del año 2022. Yo creo, y esta es una de las cuestiones, si algo puedo aportar es esto, ¿no? Yo creo que estas directrices sobre institucionalización merecen un estudio más detenido, también en este informe, pero claro, si uno lee las directrices sobre institucionalización y lee, por ejemplo, el apartado 8, los Estados deben abolir todas las formas de institucionalización, poner fin a los nuevos internamientos en instituciones y abstenerse de invertir en ellas. No pueden valerse, dice el 9, de la falta de apoyo ni de servicios en la comunidad para justificar el mantenimiento de instituciones ni las demoras en su cierre. Más adelante se dice que la vida independiente es incompatible con cualquier entorno de carácter residencial, ¿no? Y se dice también que las personas, que no se puede pensar que las personas, no se puede utilizar como excusa que las personas con discapacidad eligen vivir en instituciones. Es decir,
por razones de tiempo, simplemente mencionado algunos apartados de esas directrices. Pero claro, yo creo el planteamiento de las directrices es un planteamiento muy claro. El planteamiento de las directrices, en definitiva, es hay que cerrar todas las instituciones y hay que cerrarlas ya. Lo cual plantea algunas dudas, ¿no? La primera duda que plantea, yo ahí, no comparto del todo este enfoque radical, pero por otro lado lo asumo también en coherencia con la posición que he defendido en otros trabajos, porque considero que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el intérprete autorizado de la Convención y por lo tanto creo que tenemos que seguir las orientaciones que nos haga. A mí se me suscitan dos dudas al leer después de haber estudiado las directrices sobre desinstitucionalización. Una primera duda es que yo creo es la duda sobre qué hacemos con las personas con muy extensas necesidades de apoyo, ¿no? Especialmente, pensemos por ejemplo en personas con Alzheimer en estadios avanzados o personas con discapacidad intelectual con extensas necesidades de apoyo que ni siquiera son capaces de expresar su voluntad y preferencias, ¿no? Yo creo que al final va a ser inevitable una cierta pervivencia de las instituciones para supuestos muy excepcionales. Pero más allá de eso, creo que es bueno que tengamos presente que el escenario al que debemos de caminar es el escenario en el que no existan instituciones, en el que no existan residencias, en el que no existe... Bueno, la Convención llega a decir que los centros de día, las directrices llegan a decir que los centros de día son incompatibles con la Convención. Y los talleres protegidos, ¿qué hacemos en España con los centros ocupacionales? Es decir, hay otros problemas. Pero en fin, yo creo que el escenario al que debemos de caminar es el escenario en el que no existan instituciones, salvo quizás para esos supuestos muy, muy excepcionales. Claro, la otra duda que se me plantea es la gradualidad en el cumplimiento, en llegar a ese escenario, porque yo creo que ese escenario solo es posible alcanzarlo en un proceso que necesariamente debe de ser muy largo, ¿no? Es bueno, y en ese sentido espero que vaya cuando sea aprobada la estrategia española sobre desinstitucionalización, creo que es bueno que tengamos plazos y escenarios claros y que haya compromisos temporales explícitos, lo dicen también las directrices. Creo que es muy bueno que haya compromisos temporales claros, pero indudablemente va a ser un proceso que necesariamente tiene que ser largo. Y en este sentido yo básicamente en esta intervención quería aportar dos cosas. La primera es esa duda sobre hasta qué punto el estudio, tal y como está redactado en estos momentos, es plenamente compatible con las directrices sobre desinstitucionalización aprobadas por el comité. Y lo segundo que quería aportar es que me parece que sería bueno que, dado que vamos a un escenario que no puede ser realizado más que tras un periodo de tiempo que inevitablemente debe ser prolongado, creo que sería bueno que también, por así decirlo, concretemos las estrategias fundamentales que es preciso llevar a cabo para conseguir ese escenario final, ¿no? Y a mí se me ocurre que hay, algunas ya se han dicho, pero a mí se me ocurre que hay 4 estrategias fundamentales, 4 líneas de acción para poder conseguir el objetivo de la desinstitucionalización. La primera, sin duda, es la derogación del artículo 663 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, tenemos que poner fin al internamiento involuntario. El internamiento involuntario de personas con discapacidad social e intelectual es una de las vías de acceso a la institucionalización y por lo tanto eso tiene que desaparecer y tendría que desaparecer lo antes posible. La segunda línea de acción o la segunda estrategia, también se ha mencionado aquí, es la potenciación de la figura del asistente personal. Como es bien sabido y como se ha dicho, es una figura que, a pesar de su mención en la Ley 39 de 2006, ha tenido un desarrollo muy escaso, excepto en 2 comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas de diverso signo político, además, o sea que esto no tiene que ver con el signo político, pero en Castilla y León y el País Vasco ha tenido un desarrollo importante, y es una figura que sobre todo se ha puesto en conexión
con personas con discapacidad física, con intensas necesidades de apoyo, y que creo que sería muy útil explorarla también para personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial. Una tercera línea de acción y una tercera estrategia sería, y estoy pensando ahora sobre todo en personas con discapacidad intelectual y psicosocial que necesitan esto más que otras quizás. Creo que habría que ir, otra línea de acción sería el desarrollo de formas de vida más inclusivas, y estoy pensando sobre todo en la fórmula que creo que es una fórmula muy interesante de lo que en España se llaman viviendas tuteladas. Ahora bien, las viviendas tuteladas en el modelo actual y tal y como funcionan las comunidades autónomas, son las comunidades autónomas las que asignan las plazas y normalmente las asignan a determinadas entidades. Claro, y esto no es tampoco el modelo que preconizan las directrices, es decir, al final habría que ir a una fórmula de viviendas tuteladas. Yo no sé, no puedo concretar en estos momentos cómo se podría materializar esto desde el punto de vista administrativo, pero habría que caminar hacia una fórmula de viviendas tuteladas en que las personas con discapacidad elijan con quién desean vivir y elijan también a sus figuras de apoyo, a sus personas de apoyo. Por lo tanto, no es el modelo de viviendas tuteladas tal y como se está aplicando en este momento en España. Y finalmente, una cuarta línea de acción que me parece fundamental es, puesto que el informe lo apunta, ¿no?, pero puesto que este periodo de tiempo necesariamente va a ser relativamente prolongado, hay otra línea de acción fundamental, es la garantía de la protección de los derechos humanos de las personas que viven en instituciones mientras no podamos dar el paso al que tenemos que caminar, que es el del cierre de las instituciones. Creo que sería necesario verificar que y verificarlo individualizadamente, ¿no?, que todas las personas, esto también si se deroga el 763, que la permanencia en la institución no es contraria a la voluntad de la persona con discapacidad que reside en la institución. Y luego hay algunos derechos que es absolutamente necesario garantizar. Yo diría sobre todo dos: el derecho a la libertad de desplazamiento. Como es bien sabido, yo creo que en la mayor parte de las instituciones este derecho de alguna manera es restringido. Yo conozco una vivienda tutelada en la ciudad de Elche donde pues a las personas con discapacidad que residen en ella no se les permite salir por las noches. Entonces creo que el derecho a la libertad de desplazamiento es un derecho importante que debe ser garantizado. Y luego otro derecho muy importante es el derecho a las relaciones sexuales, que también es un derecho que normalmente aparece proscrito en numerosas residencias. Conozco un caso en este sentido, sin embargo, una buena experiencia, es una residencia de APSA, de una organización de plena inclusión en la provincia de Alicante, en el que, por supuesto, un principio básico es el respeto al derecho a la libertad sexual. Incluso se permite que las personas puedan residir en pareja, es decir, puedan elegir a una pareja del mismo o de otro sexo para vivir con él en la habitación, ¿no? Yo creo que esto es interesante. Entonces, a mí me parece, aunque esto es propio de otro panel en el que yo no voy a poder finalmente asistir, que es el de ámbito normativo, pero yo creo que sería muy importante reformar la Ley General sobre los derechos de las personas con discapacidad para incorporar estas cláusulas que garanticen la protección de los derechos de las personas que viven en instituciones y que van más allá de ahí debería aparecer una cuestión a la que se ha hecho referencia, es la prohibición de las sujeciones, pero como creo que dejan patente los ejemplos que acabo de poner, la protección de los derechos de las personas que residen en instituciones va más allá de la prohibición de las sujeciones. No sé si lo que he dicho tiene alguna utilidad para los miembros de este extraordinario equipo investigador de la Universidad Carlos III, pero estas serían mis aportaciones. Muchísimas gracias. Gracias, sí, claro que las tienen y hemos apuntado aquí todo y luego si tenemos tiempo debatimos. Agustín, cuando quieras. Gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Lo que no sé si se me oirá... Sí, está preparada. Sí, se te oye ahí también, sí. Pero que no tengo ningún micrófono. Que no te llega... Claro. Espera, ¿puedes...? Entonces, si no tengo micro, no... Es que se oye. ¿Está encendido? Sí, es que vale. Se te oye como de micro, digo... Perfecto, genial. Sí. Gracias. Bueno, pues buenos días. La verdad que yo me uno a las felicitaciones. A mí me parece un documento brillante
que tiene los fundamentos necesarios para pensar en la cuestión de la institucionalización de personas con discapacidad, en general institucionalización en España. Por lo tanto, no sé si las aportaciones os servirán o no, yo espero que sí, pero yo lo que voy a intentar es ser un poco disruptivo y, no sé, decir cosas que a lo mejor se dicen poco, algunas incluso no las pienso, pero las digo porque como otras gente las dice también. Sí, claro, está claro. Y a lo mejor las dicen personas que no, por lo que sea, no están en el radio del trabajo de campo, ¿no? Pues yo creo que es importante también tenerlas en cuenta. Primero, que la institucionalización de las personas con discapacidad, bueno, y en general de cualquier persona en España, no es un problema numéricamente grande. Realmente hay otros países en el mundo que además lideran las políticas sociales, nórdicos, centroeuropeos, que tienen pues, a más de la mitad de la población con discapacidad en centros. Entonces, eso es un problema importante cuando llegas a un modelo de derechos en el que la institucionalización se debe restringir o eliminar, ¿no? Ahora bien, ¿realmente estáis haciendo un estudio sobre institucionalización? Yo me lo cuestiono, porque tal y como definís la institucionalización, pues muchas personas con discapacidad viven en esa situación no en instituciones, sino en hogares, por ejemplo, ¿no? La restricción a la deambulación, a la libertad de horarios, las relaciones sexuales, etcétera, todo esto está restringido para muchas personas con discapacidad en España que viven en hogares familiares, ¿no? Claro, yo no os puedo pedir que acabéis con este estudio, vayáis a esta situación también, obviamente no lo puedo pedir, soy consciente de eso, pero sí puedo sugerir que las conclusiones y las medidas de alguna manera sean preparadas para ampliar el foco, sí, para que sean adaptables como política más allá de lo que son las instituciones. Esa es una cuestión que yo animaría. Segundo, no hacer un análisis xenocentrista de nuestra manera de vivir, de nuestra cultura latina mediterránea basada en la microsolidaridad familiar, porque esta manera de vivir es la nuestra, no es mejor ni peor que la de otros, ¿no? Y yo tampoco pienso que sea mejor, no pienso que sea mejor, pero tampoco creo que sea una buena aproximación pensar que es peor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas vivimos en esa cultura y tenemos las concepciones que tenemos sobre la discapacidad, sobre las mujeres, sobre los mayores, y esa manera de vivir nos invade, nos rodea y no se cambia de un día para otro. Quiero decir con esto que el capacitismo, la discriminación de las personas con discapacidad existe porque muchas personas con discapacidad asumen y están de acuerdo en que valen menos. Igual que el machismo existe porque muchas mujeres son machistas y entienden que valen menos que los hombres. Si esto no fuera así, el machismo no existiría, el capacitismo tampoco, y el racismo tampoco, si las minorías étnicas en general no estuvieran convencidas de que valen menos. Esto es así. Y claro, lo que nos habéis contado cosas que nos cuentan personas con discapacidad, familias, etcétera, gente que está en torno de la institucionalización. En vuestras entrevistas nadie os ha dicho que está bien, nadie os ha dicho que está a gusto, nadie os ha dicho que allí se siente seguro, nadie os ha dicho que se siente atendido, nadie os ha dicho que no necesita otra cosa. Yo estoy seguro de que sí. Y yo entiendo que esto, a lo mejor, no encontramos la manera de contarlo, pero hay que contarlo. Y a mí me parece bien que haya personas institucionalizadas que entiendan que están bien en la institución. No me parece bien, igual que no me parece bien cuando hay mujeres que dicen que son felices quedándose en casa, cuidando a los hijos y barriendo la mierda. No me parece bien, pero es el mundo en el que vivimos. Y si no lo entendemos así, no lo podemos transformar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entenderlo y respetarlo. Eliminar de nuestro discurso la infravaloración, por ejemplo, del comportamiento familiar hacia la sobreprotección o de las instituciones hacia la sobreprotección. Porque nadie discrimina pensando que hace mal. Nadie discrimina pensando que hace mal. Incluso quien comete actos aberrantes de discriminación, como el del maltrato, por ejemplo, generalmente lo hace pensando que hace lo correcto.
Entonces, las familias que institucionalizan a sus hijos con discapacidad en casa o las instituciones que restringen derechos a personas con discapacidad lo hacen pensando que hacen lo correcto. Y pensar que hacer lo correcto es un valor. Y de los valores de una sociedad surgen las normas. Por lo tanto, nos enfrentamos a una construcción social que está convencida de que hace esto porque lo hace bien. Y que va a encontrar resortes muy poderosos para mantener esta situación. Y que si hay una manera equivocada, en mi opinión, de acercarse a esto es juzgando la actitud de las familias, juzgando la actitud de los cuidadores que menosprecian o no atienden la opinión de las personas con discapacidad, o aquellos que encierran o aquellos que atan, porque obviamente hacen algo que no deben hacer, pero lo hacen pensando que es lo correcto. Entonces tenemos que tener una visión un poco más amplia y respetuosa sobre esto. En concreto, en personas con discapacidad, lo que llamo el acomodamiento. Yo no sé si tenéis relación con personas con discapacidad frecuentemente. Yo llevo muchos años trabajando con personas con discapacidad, sobre todo intelectual. Y yo esto lo he visto desde que tenía 16 años y era voluntario en una organización en Salamanca de personas con discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad, y en concreto intelectual, pero todas, se acomodan a la situación. Una persona con discapacidad puede tomar decisiones que no le apetece tomar. Está preparado para tomar decisiones que son difíciles de tomar. Y a veces las tomará, y a veces no las tomará, refugiándose en una concepción capacitista. Por lo tanto, el acomodamiento es algo que hay que tener en cuenta también. Muchas personas quieren estar, les gusta estar, incluso aspiran a estar. A mí mi padre me lo dice cada semana. No hay conversación sin muerte y no hay conversación sin residencia, ¿vale? Por este orden hablamos de cenizas, urna y residencia. De todo esto hablamos todas las semanas. Y como me lo dice a mi padre, supongo que otros, pues también a sus abuelos se lo dicen, ¿no? Por ir entrando en algunas cosas concretas que seguro que sabéis. Es lógico que las cifras que salen en la edad, en la encuesta de 2020 sobre institucionalización sean tan extraordinariamente bajas, porque la encuesta se ha hecho en hogares. Esto lo sabéis, que hay una oleada de centros que se está haciendo el trabajo de campo ahora. Entonces, yo no sé si para octubre, noviembre podréis tener datos. Yo creo que sí, pero será muy justo. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que ahora mismo el INE está haciendo encuestas en muchas residencias. Sí, lo sabemos. Con lo cual, si vais a hacer una encuesta en residencias, que me parece oíros haber dicho esto, ¿no? Pues ahí os podéis encontrar una resistencia más, porque por lo mismo le están haciendo otra del INE, ¿no? Los criterios de acreditación y homologación. Yo creo que para que los sistemas de apoyo nos permitan impulsar una transformación, hay que añadir a los criterios de acreditación, homologación y evaluación de los sistemas indicadores que midan el bienestar, la calidad de vida y la inclusión de personas con discapacidad. Es decir, esta residencia está haciendo bien las cosas si las personas que están en esa residencia van ganando presencia y participación comunitaria de un año para otro. Y si no, pues no. Y si no la gana, no se mantiene, pues la evaluación es negativa, porque no moverse es deteriorarse, ¿no? Si avanza, entonces yo creo que habría que meter indicadores de avance. Respecto a los modelos y conceptos que utilizáis, atención centrada en la persona, pensamiento centrado en la persona, me encanta. No sé de quién, a quién has dicho antes de a quién. Pues te felicito, me parece un concepto. Yo quisiera que fuera bien, pero no. Bueno, lo utiliza ella, lo propone. Me parece muy útil. Atención integral. Yo añadiría asistencia personal, por supuesto, mediación comunitaria, gestión de caso, asistencia de aula, porque en esto que estamos hablando de la institucionalización hay cosas a las que ya nos hemos enfrentado, nos estamos enfrentando, por ejemplo, en la escolarización, ¿no? Son problemas muy similares, el de los centros de educación especial, ordinaria, inclusiva, no inclusiva, etcétera, ¿no? Entonces yo lo metería ahí. Asistencia de aula, preparación laboral. Y creo que tiene sentido en un estudio sobre desinstitucionalización, por ejemplo.
El centro ocupacional de empleo es una manera institucionalizada, según nos dice las directrices. Y puedo estar de acuerdo, ¿no? Bueno, pues ahí hay una figura clave que es el preparador laboral, el que canaliza, digamos, la actividad laboral de la persona hacia las empresas ordinarias, ¿no? Bueno, esos conceptos que animaría a añadir. Vale. Marco cultural 5. La filosofía de la integración que entiende que la persona debe amoldarse a los patrones de normalidad. Falso total. En esto soy un Quijote contra Molinos, soy David contra Goliat. Voy a perder por goleada esto, pero no voy a dejar nunca decir que no os dejéis engañar. Inclusión e integración es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay personas que no tienen ganas de hacer integración e inclusión, que lo que han hecho es llamar a la asimilación integración. Bueno. Y nosotros, que estamos muy poco atentos a estas cosas, lo que hemos hecho ha sido comprarles el discurso y renegar de un concepto que no tendríamos que renegar. Integración es presencia en la comunidad y valoración de la diferencia, igual que inclusión. Entonces, si los de la educación quieren decir que sus colegios ordinarios asimilacionistas son integradores, que lo digan, pero nosotros tenemos que seguir diciendo que son asimilacionistas. Y en el punto 5, donde decís marco cultural, yo creo que habría que decir la filosofía de la asimilación, que entiende que la persona debe moldarse a los patrones de normalidad. Porque integración e inclusión es lo mismo, y no dejemos que nos roben ese término. Integración es un término que lo necesitamos. Vamos cediendo palabras y al final nos vamos quedando con menos y tenemos que inventarnos otras nuevas, ¿no? Nos pasa con inclusión, que ahora ya, como nos parece poco, pues hay que ponerle plena inclusión, porque ya inclusión nos la están robando también, porque algunos dicen ya que hacen inclusión cuando no la hacen, y entonces nosotros, para decir qué es lo que hay que hacer bien, ya decimos plena inclusión, inclusión auténtica, en fin. Peleemos estos debates conceptuales. Voy terminando. Dicen en el marco de la Unión Europea que algunos de los instrumentos para defenderse que excluye de manera tajante que la transición al modelo comunitario puede ser compatible con la permanencia de las instituciones, en su caso mejorarlas. Esto lo dicen países centroeuropeos nórdicos que tienen un montón de instituciones y que, vamos, enfrentarse a cerrar eso es cerrar un sector económico entero. Y vale, pero es que yo creo que esto puede ser posible. Yo creo que un centro de educación especial puede ser inclusivo. Y no es tan difícil, solo tiene que escolarizar a niños con y sin discapacidad en sus instalaciones. No es tan difícil. Y yo creo que las instituciones se pueden reformar para ser inclusivas. Lo creo realmente. Yo vengo de una universidad donde hay colegios mayores donde están estudiantes. Os garantizo que esos estudiantes no tienen ninguna sensación de estar institucionalizados. Ninguna. Porque salen, entran, hacen, deshacen, tienen intimidad, tienen respeto y están en una residencia, en un colegio mayor de estudiantes, ¿no? Así que yo creo que, obviamente, coincido, no tenemos que recetar residencias, tenemos que tender a cerrarlas, correcto, pero sobre todo tenemos que tender a eliminar los conceptos discriminatorios que tenemos tanto en las instituciones residenciales como en los hogares de personas con discapacidad. Porque al final nuestra cultura mediterránea, que nos permite cosas muy ventajosas respecto a otras formas de vivir en otros lugares del mundo, pues nos lleva a una sobreprotección. Que en la institución la llamamos institucionalización y en la familia la llamamos sobreprotección. Pero es lo mismo. Al fin y al cabo es el convencimiento de que me puedo permitir el lujo de hacer con estas personas cosas que no hago con las demás porque estas valen menos. Ya está. No, y me da igual que sean personas con discapacidad, que sean personas mayores, que sean personas inmigrantes, que como son inmigrantes las puedo dejar colgadas de una valla en Melilla, cosa que no hago con los que tienen el pasaporte español, porque son más valiosos. Ya está. No hay más, ¿no? Y ya voy terminando. Cuidado con las experiencias de desinstitucionalización desordenada. Tenemos que aprender mucho de esto. Aquí ya hemos cerrado los psiquiátricos y hemos lanzado a la calle a miles de personas con enfermedad mental, que ahora están en los cajeros automáticos, en la cárcel, o muertos porque se han suicidado. Entonces,
Yo creo que, igual que digo en los centros de educación especial, que en mi opinión hay que cerrarlos, claro que sí, pero sobre todo lo que hay que hacer es que los niños y niñas que salgan de los centros de educación especial vayan a un sitio en el que estén mejor, no en el que estén peor. Y esto nos puede pasar con las instituciones también. Entonces, con eso, un poco de cuidado. Y ya cosas que se me han ocurrido respecto, oyendo vuestras intervenciones. Asistencia sanitaria extendida en las personas con discapacidad, eso dice la encuesta. Pero eso no significa que la asistencia sanitaria sea buena, ¿eh? Para nada. Y sobre todo en mujeres. Hay una cuestión bastante latente de mala atención sanitaria a mujeres con discapacidad. Que bueno, sé que es un tema transversal al estudio, tangencial mejor dicho, pero creo que merece la pena tenerlo en cuenta. Luego, hablaría de diseño universal y no de accesibilidad. Creo que es más correcto hacerlo así. Y la asistencia personal en discapacidad intelectual, enfermedad mental o en personas con problemas de salud mental, y la asistencia personal a personas con discapacidad física como forma de empleabilidad para personas con discapacidad intelectual o personas con problemas de salud mental, y por lo tanto de desinstitucionalización, porque cuando una persona tiene trabajo puede... Abandono. Claro. Aquí hay experiencias muy bonitas, muy interesantes, que son cuestionables porque en el fondo son personas con discapacidad prestando servicios a personas con discapacidad, lo entiendo, pero que pueden resultar muy interesantes como, yo que sé, añadido al trabajo. Ya está, os felicito muchas ampliamente gracias por lo que habéis hecho. Muchas gracias, nos vienen muy bien esas ideas disruptivas, que algunas creo que las teníamos también en la cabeza, aunque no las hemos podido comentar, ¿no? Igual coincidimos en muchas cosas. Le voy a dar la palabra ahora a Inés, que está online. No sé si desde ahí le tienen que dar... Ahí está. Perfecto. Sí, hola. Hola Inés, te oímos perfectamente, cuando quieras. Vale, bueno, dado que no me parece que tenga mucho tiempo, voy a intentar ir muy al grano sobre el documento que habéis mandado. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a esta mesa redonda y daros igualmente la enhorabuena por el documento. Me parece pues un documento muy meditado y muy completo, y quizá lo único que voy a hacer es apuntar algunas ideas que, puesto que no está terminado, pues para que las valoréis por si tienen cabida. Por un lado, en relación al enfoque y al marco conceptual, aunque sí que es verdad que se habla de contemplar a las personas como sujetos de derecho, quizá a mí me parece que, o echo de menos, el hacer un gran hincapié o más hincapié en las propias personas como motor de cambio. Es decir, que aparezca como una clave o como algo que generaría cambio el propio liderazgo de las personas con discapacidad, en mi caso intelectual o del desarrollo, que es en lo que yo trabajo, ¿no? Y eso supone también pues muchos cambios o cambios educativos y ¿no? El empoderamiento, la formación, el conocimiento de cuáles son sus derechos y, sobre todo, de forma específica en el ámbito de la institucionalización, ¿no? Porque la experiencia que tenemos es que cuando son las propias personas las que reivindican el cambio, es mucho más difícil el responder a ese discurso, ¿no? Porque no hay manera de argumentar contra personas que están viviendo sus vidas institucionalizadas. Luego, por otro lado, en la situación actual, quizá echo de menos o me gustaría que se incidiera más en la cuestión de que se siguen dedicando recursos y quizá más recursos a la construcción de nuevas instituciones más que a la transformación de las que existen o incluso a procesos de vida en la comunidad, ¿no? El que las personas puedan directamente ir a recursos comunitarios con los apoyos que precisan. Por otro lado, creo que una de las grandes barreras a los procesos de desinstitucionalización, y no sé si es políticamente inadecuado decirlo, pero creo que un gran obstáculo es el reparto de competencias.
y el reparto de competencias hace que sea muy complicado el alcanzar unos criterios mínimos, aunque en el documento se habla del acuerdo del Consejo Territorial sobre acreditación. También sabemos la experiencia que tenemos en los otros acuerdos del Consejo Territorial, por ejemplo, en el que regula la cuestión de la participación económica del beneficiario en el sistema o, bueno, pues donde hay acuerdos de comunidades autónomas, pero al final la realidad es que cada comunidad autónoma hace un poco lo que quiere y se salta los parámetros o los criterios mínimos establecidos en esos acuerdos de Consejo Territorial, ¿no? Entonces, quizá para que haya realmente una política que avance en materia de desinstitucionalización, hay que encontrar fórmulas y acuerdos que asuman y que cumplan todas las comunidades autónomas, porque ya sabemos que la materia, ¿no?, o las competencias en materia de asistencia social, y hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional, son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En relación a la cuestión de las restricciones y de los internamientos involuntarios, por un lado, quizá, y porque me parece que tiene mucho valor, añadiría alguna mención a la instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre la cuestión de las restricciones, que creo recordar que no aparece mencionada, y porque además pues creo que la Fiscalía puede tener un papel importante en esa vigilancia de cuestiones relacionadas con la institucionalización o con los internamientos involuntarios o el uso de restricciones, ¿no? Y hay veces que estos internamientos, que ya no son forzosos, que son incluso involuntarios, haría referencia quizá a la cuestión de la falta de alternativas. Hay veces que la falta de alternativas es lo que determina que las personas se encuentren en este tipo de situaciones y hay veces que no conocen nada más, ¿no? Y que se les da como la única opción y por tanto pues como decía Agustín, lo aceptan o se resignan o no conocen nada más, pero por eso es tan importante quizá la propia formación, el liderazgo y el conocimiento de sus propios derechos que deberían de tener las personas. Cuando hablamos de restricciones y de las blanket restrictions, se habla de modelo médico rehabilitador, pero a mí me parece que hay veces que adquieren una dimensión tan importante estas restricciones que incluso hablaría del modelo de prescindencia, porque se produce una situación en la que se prescinde completamente de la persona y yo, bueno, pues no sé, quizá, si podéis darle una vuelta a eso, porque a mí realmente se me queda corto la cuestión del modelo médico rehabilitador. Y luego, muy, muy brevemente, con respecto a la cuestión del marco competencial y de los roles y de la resolución de 28 de julio, bueno, del criterio del acuerdo de acreditación, aquí me gustaría hacer muy brevemente, algunas precisiones. Por un lado, porque se habla de una buena, evidentemente este criterio de acreditación supone un avance importante, pero hay que tener en cuenta que se habla, pues, por ejemplo, de que una de las claves del cambio, ¿no?, pues puede ser la formación de los profesionales, pero hay que tener en cuenta que está muy bien formar a los profesionales, pero no sirve de nada una formación adecuada si la falta de condiciones dignas de empleo de los profesionales hace que haya una rotación continua de personal, ¿no? Entonces, para mí, una clave no es tanto la formación, que lo es, pero también sería la dignificación de las condiciones del sector, ¿no? Por otro lado, también se habla de la transformación de las entidades y es un avance el criterio de acreditación, pero me gustaría llamar la atención sobre la situación de las entidades, ¿no? La fragilidad financiera de las organizaciones de carácter social, que además generalmente, o por lo menos donde yo trabajo, son entidades sin ánimo de lucro, que afrontan un contexto de inflación disparada, un 9% en 2022,
incrementos en los costes salariales por la subida del salario mínimo, ajustes derivados de los convenios laborales, la reforma laboral. Estos costes suponen pues un incremento del 10% para las entidades. Además, el efecto sándwich que genera la situación de inflación con la infrafinanciación que la propia administración da a las entidades, es decir, son entidades infrafinanciadas a las que además se va a exigir toda una serie de cuestiones relacionadas con el criterio de acreditación, y eso no aparece mencionado, aunque habéis hablado de que va a haber un apartado sobre financiación, pues creo que esto pues es muy relevante, ¿no? Y, por ejemplo, otra cuestión, bueno, pues eso, que son entidades deficitarias, pero son entidades que muchas veces no pueden compensar el IVA, son entidades sin ánimo de lucro exentas de IVA, pero muchas veces por este motivo se convierten en consumidores finales de facto, que no pueden compensarlo, y según los cálculos que tenemos en el año 2022, por ejemplo, el Movimiento Asociativo de Plena Inclusión, se estima que estamos asumiendo entre 30 y 38 millones de euros en este concepto de no poder repercutir el IVA, ¿no? Entonces, todo esto, el proceso de desinstitucionalización, la transformación, por supuesto que estamos de acuerdo, pero el acuerdo de acreditación establece de forma muy vaga, ¿no?, que se establecerán partidas presupuestarias para apoyar esto, pero bueno, creo que hay que hacer un repaso de lo que verdaderamente supondría aplicar esos criterios, ¿no?, que es algo que no encuentro en el documento. Luego, por otro lado, cuando se habla de transformaciones en el marco ético-cultural, quizá yo, no sé si lo habéis valorado, pero añadiría, se habla de, en los problemas, ¿no?, se habla del individualismo y luego se habla de la cultura de la comunidad y de la inclusión, pero quizá yo añadiría el concepto de la interdependencia, que a mí me parece pues un concepto del que se puede partir para trabajar todo esto, ¿no? Entonces yo también lo incluiría. Y por último, se habla de la auditoría o se habla de los cambios que hay que realizar, pero quizá haría más hincapié en cuestiones como la necesidad de acompañamiento a estos procesos. Las entidades no deberían de hacerlo solos, sino que habría que invertir en ese acompañamiento por expertos o lo que se considere. La vigilancia, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros aportamos al acuerdo de acreditación fue que se les da ciertas funciones de vigilancia a los inspectores, pero que las ratios de inspectores son ridículas, es decir, con eso no vamos a poder monitorizar ni vamos a poder empujar el procedimiento. Y, por otro lado, la insuficiencia de recursos también de las fiscalías. En la instrucción de la que hablaba antes, también las fiscalías tienen una serie de funciones, ¿no?, también de vigilancia, pero lo cierto es que los recursos humanos que se tienen también son muy, muy, muy escasos, ¿no? Y por mi parte también, bueno, pues debido a, creo que me he ceñido a los 10 minutos que tenía, creo que son algunas de las cuestiones que creo que, o espero que sirvan para poder enriquecer el documento si queréis que aportan algo. Gracias también, Inés. Yo creo que todas las intervenciones han ido en la línea, ¿no?, de lo que esperábamos, de intentar no realizar. Es verdad que hay algunas cosas que sí están, pero en el resumen no las hemos podido reflejar, ¿no? Pero en todo caso otras no están o no están pensadas como se nos han planteado y pueden contribuir a enriquecer muchísimo el trabajo. Luego intentaré decir algunas cosas, pero me parece más importante oír a las personas, ¿no?, que están en el público aquí y online. Entonces, si queréis, podemos empezar a plantear algunas cuestiones y luego, pues en un minuto intento decir alguna cosa del estudio de cosas que se han planteado y se las decimos luego. Lo más importante creo que es, en los cafés, quiero decir, ¿no?, lo más importante casi es escuchar, ¿no?, a otras aportaciones. Entonces, no sé si aquí hay alguna pregunta que se quiera plantear desde la sala, quien está presencial, alguna cuestión del equipo de las personas externas o si no, también las personas que están online, si alguien quiere intervenir. No. Vale, por aquí hay una cosa, hay cosas ahí online. No hay nadie. Miramos el chat a ver si hay alguna. Vale, a ver si hay alguna cuestión. Vale,
Bueno, nos plantean por aquí, ¿no? Si se está llevando en línea moderador, no sabría contestar. O sea, si esto a ver, supongo que esto lo interpretamos, ¿no? En el supongo que radical, y lo conecto así con algo que ha dicho, ¿no? Antonio Luis, ¿no? Si por ejemplo, no se dice a veces la visión del comité, ¿no? En las directrices sobre desinstitucionalización, ¿no? Sería una visión radical, ¿no? En el estudio yo le llamo en algún momento abolicionista, ¿no? Porque parece que va, ¿no? hacia, y se ha criticado, ¿no? en algunas aportaciones que se han hecho al proceso, ¿no? de hacer esas directrices, ¿no? Bueno, que vamos a una línea abolicionista, ¿no? de instituciones cero, ¿no? Cualquier institución cero, ¿no? O eso sería quizá la línea radical, y algo quizá más moderado sería la línea, es que no sé si interpretarlo en términos radical, moderado, pero bueno, entiendo que va por ahí, ¿no, Gloria? En el sentido de que igual lo que planteamos es transformar lo que hay en algún sentido. Bueno, esto es algo que desde el principio fue algo controvertido, y que las personas del estudio también tenemos ¿no? Podemos tener diferentes visiones. Ya digo que lo que tenemos claro, que el enfoque es el de derechos, y que eso pasa, y se ha dicho, ¿no? Y lo habéis dicho todos, y también Inés, ¿no? Por cambiar cambiar la cultura. Cambiar la cultura no es solamente cambiar. Si por institución pensamos centros residenciales, el estudio no va solo de cambiar los centros residenciales, no va tampoco solo de cerrarlos, ¿no? Pero va en un cambio, como habéis dicho, mucho más, y sí, no hemos podido compartir, ¿no? Porque también las estamos perfilando, pero las propuestas no van solo de qué hay que hacer con los centros, es que hay que hacer con el modelo de cuidados en general. Entonces, ¿qué hay que hacer para que las familias, en ese modelo que tenemos, y que es verdad que tiene sus cosas malas, pero otras que forman parte, ¿no? Eliminando el capacitismo, el machismo y todo eso, el modelo familiarista, pues puede ser, ¿no? Un modelo que está ahí, bueno, pues para que las familias, ¿no? Quien quiera estar en la familia y tal, pues pueda estar con un apoyo para las familias. O sea, hay que cambiar muchísimas cosas, ¿no? Con un apoyo familiar en la comunidad, para que ni estén sobrecargadas, para que la familia no se convierta en una institución mala, porque todos son instituciones, la familia también lo es, la educación, ¿no? Todo eso son instituciones, ¿no? Entonces, bueno, nuestra línea iría, ¿no? En el sentido de cerrar, ¿no? O cambiar todo aquello que está en contra del enfoque de derechos. Eso pasa porque algunas instituciones, tal y como están, no sé si se van a poder transformar. Es que claro, algunas no van a poder, posiblemente no se puedan ajustar, como ajustamos, ¿no? Algunas cosas que hay en la actualidad. Pero creemos que no tenemos que renunciar, incluso aunque fuéramos a la línea abolicionista, no tenemos que renunciar a pensar en la transformación de las instituciones, porque van a estar al menos un tiempo. O sea, quizá podemos pensar, ¿no? Con el tiempo se pueden eliminar. Igual, también cuando hablas con la gente, ¿no? Que hemos hablado de tener en cuenta las opiniones, casi. Pero es verdad que, sobre todo últimamente, también con todo el impacto de todo lo que ha habido ahí, la idea de que ya no se quiere la residencia, empieza a haber una resistencia que antes no existía, claro, de que la gente ya no quiere cambiar. No me lleves a una residencia. Antes como que estaba, ¿no? Lo que tú dices, que hablas con tu... No, era como yo, hija, al final, ahora ya la gente empieza a pensar otra cosa porque ha visto, ¿no? Y también por el modelo de gestión que se está imponiendo. No sé, hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Pero creemos que no podemos renunciar a que nuestro estudio, incluso aunque fuera en la línea abolicionista, que digo que creo que no vamos a ir, ¿no? Exactamente por ahí, pero de que en el mientras tanto no podemos olvidarnos de transformar las instituciones, ¿no? Pero tampoco pensar solo en eso, ¿no? Por eso los indicadores, ¿no? Que estamos pensando en el tipo de indicadores que ha señalado Agustín, que no, como estamos todavía dándole vueltas, pues no están ahí, pero ya estamos trabajando en algunos de esos. Yo los hemos pensado, digo yo porque yo he trabajado justo mucho en ese ámbito, no los hemos pensado solo para los centros, sino para todos los servicios. Sí, claro. O sea, no pensando solo cómo transformamos los centros, no, es que vamos a otro tipo de servicios. O sea, tiene que haber más, o sea, los centros no son lo único, igual tienen que estar un tiempo, igual se pueden acabar en un tiempo, igual nos acompañan siempre transformados, ¿no? A una cultura del enfoque de derechos que no es la que hay, ni muchísimo menos en muchos. Algunos ya están en la línea de transformación, ya se han hecho algunas cosas. Pero si les evalúas sus resultados inclusivos, claro, les obligas a transformar. Esa es la idea. O sea, yo me lo planteaba y yo llegaba a este punto y decía, es que todavía en el estudio no hemos terminado de tener del todo claro desde qué vamos a hacer. Si tú llegas y le preguntas, no, usted, en fin, evidencias sobre participación comunitaria. Es que esto no me lo habían preguntado nunca. O sea, bueno, pues el año que viene se lo voy a preguntar. Sí, hemos puesto número de actividades, ¿no? Número de actividades a las que acuden en la comunidad cuántas actividades tienen la residencia, o sea, todas esas cosas, pero las hemos pensado en criterios en indicadores que pueden estar más pensados para centros y más allá. Claro. O sea, porque la idea es que haya servicios de otro tipo y que las personas sobre todo puedan elegir. O sea, eso nos parece algo clave. Entonces, yo no sé si he contestado del todo, porque ya digo que todavía no hay cosas que se están discutiendo en todos los sitios, ¿no? Esto es lo más por dónde vamos a ir. Bueno,
Y tiene que ver también con encajar. A ver, nosotros desde el instituto hemos hecho un trabajo sobre centros especiales de empleo donde hemos propuesto convertirlos en centros inclusivos, porque tal y como está el mercado de trabajo, pues parece que no vamos a llegar, porque además es peor que esto, porque eso sí que está más en manos privadas que públicas, porque aquí se podría hacer otro tipo de intervención, como pasa en la educación, ¿no? Pero si pensamos en el mercado de trabajo, sí, claro, inclusivo, abierto, accesible, no sé qué, pero esto es la ley de la... Entonces, hicimos una propuesta tratando de hacerla compatible con la convención. Entonces yo creo que conseguiremos también, ¿no?, que aunque seamos conscientes de que algunas cosas que dice el comité puede que ser que no las estemos, ¿no?, en esas directrices, algunas de las afirmaciones más tajantes. Claro, si todo, interpretamos siempre institución como cultura institucional, es fácil decir que está diciendo que cierren las instituciones que tienen esa cultura, pero hay veces que dice cosas mucho más tajantes, ¿no? Nadie puede decir... Bueno, siempre que institución lo interpretes en ese... Bueno, podemos ir ahí. Pero bueno, quiero decir que la filosofía de ese marco estará en lo que se termine proponiendo sí o sí. O sea, hemos hecho, ya te digo, un trabajo de los centros especiales de empleo donde terminamos diciendo, bueno, es que esto al final va a estar ahí, cuando lo hicimos que era todavía época de crisis, no sé qué, vamos a hacerlos inclusivos. Y eso significa que no sean solo para personas con discapacidad, que no se cobre menos, que la dignifica, o sea, todas estas cosas que se pueden de alguna manera plantear ahí. No sé si así habría contestado a esto, Rocío. A Rocío, porfa, ¿le puedes dar a Rocío el micro para que se la oiga? Toma. Sí, bueno, Gloria decía también en el sentido de Inés, mientras llega el micro, lo digo, obviamente las necesidades de los profesionales y las profesionales, las condiciones de trabajo, todo eso hay que, yo decía antes, tener en cuenta los derechos de todas las personas implicadas en el cuidado. Obviamente el centro en el estudio está puesto en las personas que los reciben, pero si no se pone también en valor, ¿no?, a las personas que los dan, pues es difícil, ¿no?, revalorizar los cuidados, que es un punto. Rocío. Bueno, antes de nada, muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo quería formular dos preguntas, una a Agustín y otra a Antonio Luis. Para Agustín, quería preguntarle frente a la sobreprotección para el cambio de construcción social, en lo que comentabas de la sobreprotección que hay con respecto a las familias, ¿qué alternativas propones? Si a través de un impulso de profesionales, si a través de un impulso comunitario. Y luego, Antonio Luis, le quería preguntar, en cuanto a la figura del asistente personal para la promoción del empleo, si valora esta figura para personas con discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva y psicosocial, y si considera que es una figura que puede llegar donde el preparador laboral no llega. Gracias. Sí, muchas gracias. Me parece la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Yo creo que las familias sobreprotegen por miedo al futuro. ¿Por qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Esta es la clave de todo. Si conseguimos dar tranquilidad a las familias sobre el futuro de sus hijos, la sobreprotección creo que caerá. ¿Cómo luchar contra esto? Primero, apostando más por modelos de asistencia personal. Personas de confianza, profesionales de confianza, que acompañen a las personas con discapacidad intelectual en los escenarios cotidianos de su vida. Hoy en día, sobre todo en intelectual, los escenarios cotidianos de su vida son los escenarios cotidianos de la vida de sus padres. Y es fácil ver a personas con síndrome de Down paseando con sus madres o sus padres, o en una cafetería con los amigos de sus padres, o en fin, en la vida social de sus padres, porque dependen de ellos y porque los padres no se fían de nadie más, ¿no? A no ser de la asociación, la institución, que si le da por montar una residencia, pues ahí encontraría la respuesta a qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté, pero entonces no salimos del círculo de la sobreprotección, ¿no? Pasamos de la sobreprotección familiar a la sobreprotección institucional, con lo cual no arreglamos nada. En mi opinión, el cambio tiene que venir de esto, de encontrar la manera de eliminar el miedo al futuro de los padres y madres de personas con discapacidad y de la inclusión desde los primeros años de la vida. Esto es una cuestión de transformación social. Entonces, en la medida en que tengamos éxito en la inclusión en la escuela ordinaria de niños y niñas con discapacidad, esto se tiene que ir resolviendo de una manera generacional, de una manera, no quiero decir natural, porque es social, pero yo creo que es las recetas se impulsan, los cambios se impulsan desde las normas, se impulsan desde las políticas, y no cabe duda de que esto transforma mentalidades
Pues por ejemplo el matrimonio homosexual, cuando se aprobó hace 20 años, la mayoría de la gente no estaba de acuerdo. Hoy en día, yo te diría que la mayoría de la gente sigue estando en desacuerdo, pero bueno, ha transformado y ha normalizado muchas cosas, ¿no? Entonces, la ley es importante, pero la experiencia de inclusión lo es más. Por lo tanto, para mí es tan importante la escuela, pero la escuela no con los niños asimilados, sino incluidos, ¿no? Ahí yo veo las respuestas. Sí, por mi parte simplemente no lo he pensado mucho, la verdad. Yo creo que el asistente personal es una figura muy idónea para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que debe de ir algo más allá de que yo creo que una de sus funciones puede ser la promoción del empleo, que es una tarea distinta a la que realiza el preparador laboral, que presta apoyo ya en el puesto de trabajo. Pero una de las funciones debe de ser la promoción del empleo, pero creo que la figura, la asistencia personal, o sea, me parece que el ideal de que una persona con discapacidad intelectual pueda elegir a una persona de apoyo que le acompañe de manera más, con una dedicación menor o mayor, según los casos, pero que le acompañe de manera en las actividades cotidianas de su vida diaria, creo que es un modelo muy interesante, ¿no? Y una de esas tareas sería la promoción del empleo, pero no la única, ¿no? Y si se me permite, voy a decir, además de contestar tu pregunta, voy a decir dos cosas sobre cosas que ya han salido, ¿no? Una, yo estoy más en la línea... Bueno, no lo sé, ¿no? Iba a decir que estoy más en la línea abolicionista, ¿no? Con algunos matices, como he hecho antes. Pero sobre todo es que yo creo que al final España va a tener que cumplir las directrices del comité. Y entonces a mí me parece que la estrategia española de desinstitucionalización debería establecer un calendario de cierre de instituciones. Un calendario amplio, no se trata de hacerlo de aquí a 3 años, un calendario amplio, pero debería establecer un calendario de cierre de instituciones, ¿no? Y la otra, teniendo en cuenta que por instituciones no se entiende solo las residencias, pero es que las directrices son muy claras en decir que los entornos residenciales son incompatibles con el derecho a la vida independiente, ¿no? Y también lo dice sobre los centros de día, ¿no? Y esto me suscita una nueva pregunta, que es un tema que yo sobre el que no he reflexionado suficientemente, que es el tema de los centros ocupacionales. O sea, los centros especiales de empleo, el modelo español de centros especiales de empleo, yo creo que es sustancialmente conforme con la Convención y con la Observación General número 8, viene por otro lado, por el tema del derecho al trabajo, pero exigen algunas modificaciones en su régimen jurídico y en su configuración para ser plenamente conformes con la Convención. Pero lo que me suscita más dudas son los centros ocupacionales. Los centros ocupacionales son instituciones a las que son lugares a los que van personas con discapacidad intelectual a desarrollar una tarea por la que no tienen remuneración alguna, que tiene un propósito formativo pero claro, una formación que no se acaba nunca y que no da ningún título, ¿no? Entonces, eso yo creo que los centros ocupacionales responden plenamente al concepto de institución. Sí. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa damos a ese tipo de centros, ¿no? Pues hay que reflexionar. ¿Puedo decir una cosa más? En este tema de la desinstitucionalización, yo os animaría, no sé de qué manera, pero de alguna manera intentar evitar que se convierta en una discusión ideológica. Porque esto ya ha pasado con la educación especial, ¿no? Y los corazones verdes y todas estas cosas. Y pasó también con el aborto. Se han hecho discursos contra el aborto utilizando la Convención, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que aquí hay un riesgo importante de que esto se convierta en una discusión ideológica. Y si se convierte en una discusión ideológica... Es partidista en ese sentido. Sí, partidista. Lo ideológico es o sea, sí, quiere decir que... Todo es ideológico. Política, sí. Y si se convierte en esto... Sí, está perdido. Mal. Complicado. Sí, bueno, ¿había alguna intervención en el... Bueno, está Berta y hay alguna intervención en el chat. Vamos al... Vale, bueno, en el chat nos comentaba Juan José que le gustaría aportar algo sobre la atención a las personas con problemas de salud mental que tenemos en la Comunidad de Madrid. Juan José, no sé si rápidamente quieres decir algo sobre esto. Te escuchamos, creo. Hola, ¿sí? Bueno, en primer lugar les agradezco mucho el estudio y la posibilidad de la invitación que me ha llegado, porque me parece súper interesante y me he visto muy identificado porque mi ámbito es el de la salud mental.
Y estoy viendo que constantemente todos los profesionales que están participando en el estudio están hablando de discapacidad psicosocial y he visto nuestro ámbito representado. Simplemente quería hacerle un apunte a Agustín Huete por si no lo he entendido yo bien, porque pertenezco desde hace más de 20 años profesionalmente a la red de atención social que en la Comunidad de Madrid tenemos para personas con enfermedad mental grave y duradera. Y me ha parecido entender que usted cuando decía cuidado con lo que hacemos o algo así, ¿no? En cuanto a la desinstitucionalización, por a ver dónde son atendidas las personas, y ha hecho como un poco de alusión a que las personas con problemas de salud mental, con enfermedad mental, estaban en los cajeros suicidándose o... Hombre, me parece una visión un poco negativa, generalista, discúlpeme, ¿eh? Entiendo que todos los centros que tenemos tienen que ser desinstitucionalizados a la vez, porque venimos de la reforma psiquiátrica y son centros de la Comunidad de Madrid, pero este año, por ejemplo, hemos atendido a más de 9.000 personas y tenemos la suerte, somos la referencia en España, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, de esta red de atención que tratan de ofrecer una atención alternativa con centros en la comunidad y que, aunque siguen siendo institucionalizados, porque es una red de atención, buscan pues la salida de unas residencias de poca capacidad que luego van a pisos tutelados, bueno, no son tutelados, son supervisados, como has dicho, y que creo que tenemos mucho trabajo por delante, como están haciendo en la investigación, que me parece súper interesante, pero que precisamente lo que han conseguido es que estas 9.000 personas que han sido atendidas este año, pues no hayan ocupado otros servicios, como los sanitarios, o no hayan sido ingresos de los que decían que también tratamos de evitar, ¿no? Estos ingresos involuntarios que se siguen produciendo en ocasiones. Y se está trabajando en la línea de incorporar también a los asistentes personales como una medida de apoyo a sumar a la red. Bueno, no quiero robar más tiempo, era solo por intentar aportar que sí que se está haciendo un trabajo importante en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y hay muchísimos miles de personas que son atendidas al año y no están, quiero decir, por haber desinstitucionalizado los psiquiátricos, no están sin atención. Si nos das información más concreta, ¿vale? Sí, cuando quieran ustedes les paso enlace y por supuesto, claro que sí. Vale, pues muchas gracias. En cuenta. Agustín, quería intervenir un momentito, Inés, al hilo de esto que me dice que se le había olvidado decir una cosa, Inés. No sé, Inés, si nos... Bueno, Inés nos lo dice por el chat, ¿no? Que relacionado con los temas también de salud mental, aunque no solo, nos señala que la prohibición con carácter general de coerciones o de tratamientos coercitivos tiene que ir acompañada de una red de servicios de atención primaria suficientes, ¿no? Al final tiene que ver también con la visión de la integralidad. Agustín, ¿querías decir algo en relación con la...? Sí, no, lo primero, disculparme si ha resultado ofensivo lo que he dicho. Lo explico, soy bastante burro cuando hablo. Y esto me lleva a veces a generar molestia en algunas personas. Es absolutamente culpa mía y me disculpo. Y lo segundo es que me mantengo en lo que he dicho. Con todo el respeto y con toda la admiración por el trabajo que con escasísimos medios hacen instituciones sociales y sanitarias, públicas y privadas, para dar atención a personas con problemas de salud mental, que en la Comunidad de Madrid nos han dicho que son 9.000, pero es que yo creo, no tengo los datos aquí ahora mismo, pero yo calculo que en Madrid, en las prisiones de Madrid, seguramente haya más de 9.000 personas con problemas de salud mental en las cárceles. Entonces, y además esto es una cuestión que nos tiene que hacer reflexionar. Por supuesto, agradezco, felicito y pido disculpas. Agradezco y felicito por el trabajo, seguro que es estupendo, seguro que con muy pocos medios. Seguro que si tuvieran más medios serían 18.000 y no 9.000. Seguro que si tuvieran más medios, algunos de los que están en Alcalá o en otra prisión en la Comunidad de Madrid estarían atendidos en ese centro. Y las dos cosas son compatibles. Y la desinstitucionalización desordenada nos puede llevar precisamente a esto, porque al final, ¿quién acaba en prisión o en el cajero o en el suicidio? Quien tiene menos medios, quien tiene una red familiar más, quien tiene menos estudios, quien tiene menos apoyos. ¿Y quién consigue llegar a los servicios? El que está mejor informado, el que tiene más red, etcétera. Y esto nos puede pasar también con las instituciones. Cerramos las instituciones
Y no tengáis ninguna duda de que los que sean de familia de clase media alta van a encontrar una alternativa, y los que no. Así que, bueno, lo primero me disculpo, y lo segundo, pues me mantengo y me disculpo por mantenerme en lo que he dicho. Si os parece, cerramos con Antonio, que está... Vale, ahora luego lo hablamos si queréis, vale, que estamos aquí presencial. Vale, a Antonio en el chat, que lleva un rato con la mano y vamos ya tardísimo y que podemos... El café, lo bueno es que nosotros lo tenemos a la puerta. No tenemos que llegar a ningún sitio. Genial. Vale, el resto tiene que llegar aquí. Pero bueno, le damos la palabra a Antonio, y si os parece, como el resto de la gente podemos estar por aquí comentando cosas, pues lo cerraríamos aquí, ¿vale? Si nos importa. Antonio. Vale, muchas gracias, Patricia. Lo primero, disculparme porque he llegado tarde por un problema informático que me ha ayudado a solucionar Berta. Gracias, Berta. Entonces, a lo mejor haber llegado tarde también hace que no haya entendido muy bien el funcionamiento del seminario, porque yo no sabía que estaba centrado en el comentario sobre un documento que no hemos tenido acceso. Y creo que la verdad, si era interesante nuestra opinión sobre el documento, pues se nos debería haber hecho llegar antes, que lo hubiésemos podido estudiar y hubiésemos podido hacer aportaciones pues con un poquito de fundamento, ¿no? Por lo que se ha ido comentando, además me parece que va a ser un documento en la misma línea que hemos visto en el borrador del diagnóstico de la estrategia de desinstitucionalización, que básicamente es un discurso que firmaría, ¿no?, la patronal de la discapacidad. Toda la industria institucionalizadora estará encantada con el discurso que se está construyendo en ese borrador de estrategia, y sospecho, por lo que se comenta, que también en este estudio que se ha hecho, ¿no? Porque al final lo que nos vienen a decir es, bueno, las familias ya están bien, que siguen haciendo ahí el papel fundamental de sostener unos cuidados de los cuales tenemos que hacer cargo las administraciones públicas. Vamos a ponerles unos respiritos, unas ayuditas aquí a las mujeres para que tampoco se quejen tanto, y para adelante, ¿no? Y los que no tengan familia, pues venga, unas instituciones muy chulas, pequeñitas, con muchos colores, y para adelante, ¿no? Y la verdad es muy decepcionante que cuando tenemos esta oportunidad histórica de hacer las cosas de otra manera, lo que se haga es dorarle la píldora a la industria y hacer exactamente el discurso que quieren, ¿no? Y me parece algo ya surrealista que lo que dice Naciones Unidas, que Naciones Unidas puede ser muchas cosas, pero una organización revolucionaria tampoco es Naciones Unidas. Que eso se tache de radical, que se tache de tajante, de no sé cuántos juicios de valor se hace sobre lo que dice Naciones Unidas, cuando Naciones Unidas es un lugar de consenso internacional, de consensos mínimos, ¿no? Y en lugar de ver cómo hacemos lo que nos pide Naciones Unidas, recordemos, para proteger las vidas de las personas con discapacidad funcional y garantizar derechos y libertades fundamentales, nos pide como método que algo muy sencillo, que no se construyan más plazas y que cuando una se desocupe no se vuelva a ocupar. Ese método es muy sencillo para acabar en algún momento con esas situaciones que son de peligro para las vidas de las personas con discapacidad funcional y una vulneración sistemática generalizada de derechos y de libertades. Entonces, que eso que nos piden las Unidas lo que genere sean juicios de valor sobre si es tajante, si es radical, vamos a ver si lo cumplimos o no, y vamos a hacer cosas muy astutas para que más o menos sea, pero en realidad no queremos hacerlo, o en realidad vamos a decir que no hace falta para que los que tienen el negocio sigan haciendo su negocio, pues no sé muy bien por qué se dice todo esto. La verdad es que las explicaciones que encuentro a por qué se hacen estos discursos y por qué se dicen son todas muy feas, la verdad. Y nada más, solo quería expresar esta profunda decepción y nada más. O sea, es que no he podido leer el documento, claro, pero sí el borrador de la estrategia, y un poco va en esa misma línea de blanquear la industria y de perpetuar los cuidados familiares como el escenario general en el que entendemos dónde debemos estar las personas con discapacidad funcional y las sufridas mujeres de nuestras familias. Bueno, podríamos discutir mucho tiempo, ¿no? A ver, yo por eso evitaba utilizar el término radical, porque a mí no me gusta y creo que
Además, el marco de la Convención y el Comité nos dice el punto al que nosotros desde el enfoque de derechos humanos creemos que en algún momento hay que llegar. Lo que no podemos negar es que ahí se tarda mucho tiempo en llegar y que mientras tanto pues hay que transformar algunas cosas. Yo no creo... A ver, el papel que hemos compartido es un producto intermedio que no podíamos compartir más allá, también por licitación y por los compromisos de un grupo reducido de personas. Por eso yo al principio, que me ha regañado Agustín por eso, pero al final no contentaba a nadie, ¿no? Por eso al principio he hecho una presentación muy larga del papel, claro, porque el público, salvo las personas ponentes que sí teníamos... ¿Ves cómo soy un bruto? El permiso para compartirlo, entonces había hecho un resumen bastante amplio del documento para que pudierais conocer un poco más las personas del público que no habíais podido acceder a él, ¿no? Bueno, Antonio nos conoce al instituto y bueno, no creo que él no piensa que nosotros vayamos a hacer que a lo mejor por casualidad pudiera ser compatible con ese discurso, que no lo va a ser, creo, con el discurso solo de la patronal o de tal, o de contentar a nadie, pero desde luego esa no es la intención, ni nos sentimos presionados ni presionadas por ninguna cuestión de ese tipo, porque somos acá en una universidad crítica y podemos no sentirnos presionados por esa parte, y lo que salga en el estudio saldrá. Creo que saldrá una cosa que sí que va a ser muy transformadora. A ver, vamos a decir mañana se van a cerrar todos los centros, pues posiblemente no, pero porque el discurso de los derechos también obliga a tener en cuenta cosas de posibilidad, de realidad, de escasez, ¿no? De lo que se puede realizar en un tiempo que obviamente esto, o sea, nuestro modelo supone que hay que transformar servicios y que servicios que no existen tienen que existir, y que la asistencia personal, por supuesto, y otros servicios y en el sentido además que se ha dicho que un poco hemos propuesto cosas así, ¿no? De cómo potenciarla en ciertos sectores o tal, pues esa es la vía, ¿no? Y un reconocimiento al derecho de las personas a elegir, eso lo primero, que no existe en la legislación española hoy por hoy. Una de las propuestas que está en el anteproyecto de servicios sociales, hay un artículo muy chulo, ¿no? Que dice esto, ¿no? El derecho de las personas a elegir los servicios que quieran, está en ese anteproyecto, que igual, bueno, pues lo hemos estudiado para nada, espero que no, pero bueno, quiero decir que va a ser transformador, no va a ser lo que hay ni mucho menos, y no va a ser legítimo en ese discurso, porque no creo que aunque digamos que los centros se pueden mantener al menos durante un tiempo, las condiciones en las que digamos pueden ser compatibles con el enfoque de derecho contenten al discurso de la patronal, porque sería muy complicado, ¿no? Que es, a no ser que la patronal estuviera convencida, que ojalá se convenza también del discurso, que hay gente que empieza a convencerse también. No, pero bueno, Antonio, esto lo podemos discutir, ¿no? Mucho más es el punto que entiendo que genere, ¿no? Que tal y como rápido se ha contado pueda generar cierta desconfianza, pero yo creo que no, bueno, que espero no decepcionarte tanto como tú te puedes esperar por la intervención de hoy, seguro que no. Vale, si me permites un minutito sobre lo de moderado y radical. Vamos, el que he utilizado los juicios, yo no he utilizado las palabras moderado y radical como juicios de valor. De hecho, yo me apunto al enfoque más radical en realidad, ¿no? Pero sí que me parece, o sea, yo lo único que quería poner de relieve, y la utilización de esas dos palabras es un modo gráfico de expresarlo, que me parece que hay cierta discrepancia menor, por otro lado, no es que sea una discrepancia sustancial, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que me parece que hay una cierta discrepancia entre el estudio en sus términos actuales y las directrices sobre desinstitucionalización. Y creo que no pasa nada porque exista esa discrepancia, pero que al menos habrá que justificarla, y habrá que hacer un análisis más detenido de las directrices sobre desinstitucionalización del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y solo en ese contexto, y para poner de relieve de una forma gráfica ese contraste, he utilizado esas expresiones de moderado y radical. Bueno, si os parece, como vamos súper fuera, todo el mundo va fuera de tiempo, por eso yo estaba mirando el móvil tranquila, porque como tenemos los cafés nosotros aquí al lado, no, pues dentro de eso ganamos un poco. Tenemos ahí un café, ¿vale?, para tomarnos ahora y seguir discutiendo, y enseguida tendremos que volver a entrar para la siguiente sesión. Sí, podéis, estamos aquí en el pasillo. Aquí ahora hay restricciones.